¿cómo hago para poder cambiar esas circunstancias? Porque si Steve Jobs hubiera crecido en Colombia, Apple como empresa no hubiera crecido. ¿Qué hace uno ahí? Creo que le tengo a las nuevas generaciones una muy buena noticia. ¿Sí? O sea que yo no, porque soy vieja generación, me jodí. No, tú también. Mira, sí, yo hay dos frases que siempre le entrego a mis estudiantes. La primera es: hola, mis amigos me llaman Pipe y he llegado a la aterradora edad de los 40, donde soy muy viejo para que me contraten y tal vez nunca llegue a pensionarme. Por eso, mi única opción es averiguar cómo las personas exitosas han logrado sus fortunas y aprender de ellos para cumplir mi objetivo de ser millonario a los 40. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Millonario a los 40. Hoy tengo un invitado que es un teso. Es un teso, él sabe cómo vender un banano en $6 millones. De hecho, creo que él fue el que asesoró al que puso el banano en esa pared y lo vendió en $6 millones. Es un neurocientífico, su nombre es Henry Castillo. Henry, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrés. Yo muy contento de estar aquí en tu espacio, en tu personaje, en tu producción. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, para que la gente te conozca, ¿quién es Henry y qué es un neurocientífico? Primero, ¿quién es Henry y luego qué es un neurocientífico? Bueno, Henry Castillo ha sido toda la vida un emprendedor. Soy un profesor universitario que ha amado durante toda la vida formar nuevas generaciones. Yo inicialmente me formé en la psicología, me gradué como psicólogo, posteriormente tuve la oportunidad de empezar a ejercer la docencia en la Universidad de San Buenaventura. Posteriormente logré una beca para irme a estudiar a Europa. Estuve estudiando en la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, España. Estuve allí 3 años haciendo mi máster en neurociencia. Posteriormente volví y me convertí en decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Posteriormente conseguí una beca para irme a estudiar a una universidad israelita que tiene su sede en Buenos Aires, Argentina. Allí estuve también unos 2 años y medio y posteriormente me convertí en decano de la Facultad de Psicología. Estuve ejerciendo la decanatura y posteriormente fui el líder del montaje del doctorado en psicología con énfasis en la línea de neurociencia, en neuropsicología. ¿En qué momento has estudiado tantas cosas? Yo solamente estudié una cosa y ya siento que hice mucho. ¿Cómo has hecho para estudiar tanta cosa? Andrés, en el mundo académico uno vale en la medida que tiene formación de posgradual, ¿cierto? Incluso cuando uno llega a pedir trabajo a una universidad, no basta con que seas profesional, sino que tú tienes que estar por encima a nivel formativo de lo que van a hacer tus estudiantes. Es decir, que si tus estudiantes están haciendo una maestría, tú tienes que tener un doctorado que es posterior a la maestría. Es decir, en Colombia, por ejemplo, para tener una idea, tú haces tu carrera profesional, eso se llama una licenciatura, sí. Luego haces una especialización que te toma 1 año, luego haces una maestría que te toma 3 años y luego haces un doctorado que te toma 5 años más. Ese que se llama el doctorado es el verdadero doctor. En Colombia nosotros le decimos doctor a muchas personas, pero en el mundo académico solamente a un doctor es el que tiene el título de doctor, que se conoce también como PhD, Philosophical Doctor. Nosotros aquí le decimos doctor a un político o a alguien que de pronto tenga como un estatus un poquito superior a nosotros. Eso es un error. Es un error total. En el mundo académico eso no se permite. En Colombia hubo una falla, digamos que en los años 60, que algunas universidades daban grado de doctor en Derecho, pero eso se tuvo que corregir posteriormente porque según la estandarización internacional, un verdadero doctor es quien ha hecho todo ese camino de la licenciatura, la especialización, la maestría y el doctorado. Entonces en el mundo académico hay que estudiar mucho, siempre estás en carrera, siempre estás digamos, buscando nueva formación para poder estar vigente siempre dentro de esos escenarios. Bueno, ¿cómo ha hecho Henry para estudiar tanto en Colombia? Porque estudiar es muy costoso, o sea, sacar un pregrado o sacar un grado, por decirlo así, es muy costoso. Luego para sostenerse mientras haces la especialización y luego sacar el dinero para hacer un doctorado y luego para estudiar otras cosas. ¿Cómo has hecho para poder estudiar tanto? ¿Heredaste una finca? ¿Vienes de padres millonarios?
¿De dónde han salido los recursos? Pues si podemos chismosear. Claro, no. Básicamente yo tengo que ser claro, pues yo vengo de una familia pobre que se empoderó, digamos, a través del trabajo fuerte, transparente. Toda mi familia, nosotros venimos de un pequeño pueblito al norte de Antioquia. Llegamos a la ciudad prácticamente sin nada y lo que hicimos fue trabajar muy fuerte. Pues yo básicamente en mi historia te cuento, y no me da pena de contarte, que yo estudié mi carrera vendiendo quesitos. A las 3, 4 de la mañana los recibía, salía en una bicicleta de carga a repartirlos por todo lo que hoy se conoce como San Javier, 12 de octubre, Antonio Nariño y todos esos sectores. En su momento eso fue un muy buen negocio, hasta que nos empezaron a atracar después de mucho tiempo. Como sabían que nosotros siempre íbamos en la bicicleta con el recibido del pago del quesito, pues, y así fue que pude yo creí estudiar. que te robaban los quesitos. Yo hubiera robado el quesito. No, nos robaban el efectivo. Y entonces dejó de ser un negocio, pero con eso pudimos estudiar. Luego ya nosotros, pues ya en la universidad como profesor, uno ya llega a acuerdos con la universidad. La universidad digamos, de alguna manera te da tiempo y te lo paga para que hagas tu formación, pero tú tienes que financiar tu formación. Entonces, para financiarte, yo lo que hacía era buscar becas. Entonces, buscaba becas y esas becas fueron las que finalmente me permitieron estudiar. Entonces, la universidad me ayudaba, porque para las universidades es muy importante tener profesores que sean doctores o que sean magíster, porque los sistemas de clasificación de la calidad académica y educativa, uno de los estándares que se miden es la formación de tus docentes. Entonces, la universidad es en un momento en donde en Colombia no habían doctores, como me pasó a mí, no habían doctores en Colombia. En una universidad como la que yo trabajaba, no había ni un solo doctor en ese momento, y de pronto en las públicas habían algunos doctores. Para esa época se hablaba que por 10.000 profesionales había un solo doctor con PhD. Entonces las universidades tenían que promover la formación de su talento humano. Entonces yo aprovechaba esa formación, ese apoyo de la universidad con descarga académica, sumado a las becas que conseguía, y de esa manera pude, digamos, poder estudiar en Europa y poder estudiar también aquí en Buenos Aires. Siempre has estado en el mundo académico. Yo he tenido dos piernas, digo yo. En una pierna está el mundo académico, pero en la otra está mi sangre empresarial. En la otra es donde yo inicialmente monté un centro de neuropsicología infantil donde trabajamos con niños y adolescentes, y luego monté una empresa de neuromarketing. ¿Cómo se llama? Se llama Neuromind. ¿Cómo la encuentran? Lo encuentran así, neuromind.co, www.neuromind. Se escribe Neuromind porque mind en inglés. Sí, tú que eres profesor de inglés lo sabes, es Neuromind con neuro, M-I-N-D, Neuromind, neuromente, por decirlo de alguna manera, .co, así lo encuentran en la página web. Entonces, con esta empresa yo he desarrollado proyectos incluso internacionales ya para muchos países, incluyendo también para Colombia. Entonces, yo tengo un pie en el mundo académico porque amo lo académico, Andrés, porque yo digo una frase y es que yo amo que a mí me paguen por aprender, ¿cierto? Entonces, a mí me fascina que me paguen por aprender. Entonces, yo cuando estoy con mis grupos, mis estudiantes, incluso los libros que yo tengo ahorita publicados en Amazon, se los he dedicado a mis estudiantes. Yo he tenido más de 8.000 estudiantes de posgrado, más de 8.000. Yo actualmente trabajo con 43 universidades del mundo. Trabajo con universidades en Europa, en Miami, en Centroamérica, Suramérica, y mis libros se los dedico yo a mis estudiantes, porque es que ellos me enseñan mucho. Entonces yo digo, yo amo que me paguen por aprender. Entonces el mundo académico me fascina por eso. Y en el otro línea está mi mundo empresarial, donde yo vendo servicios a empresas gigantes como Bancolombia, como ISA, como ISAGEN, y le vendo muchos productos a las universidades también. Las universidades me compran certificaciones para sus, por ejemplo, tengo en este momento muchas universidades que me piden certificaciones para generar un valor adicional en la venta de las maestrías en los mercados como tal. Entonces yo les brindo certificaciones que ellos ofrecen para sus maestrías. Entonces ya para competir en su medio con las otras maestrías, les dicen, venga, tome la maestría y se gana adicionalmente una certificación en neuroventas. Claro, lo que tú haces es adquirir conocimiento, procesarlo y luego llevarlo a los alumnos, a las universidades, a las empresas. Hace poco salió un estudio que decía que
el 25% de los graduados de Harvard están sin empleo. Increíble. Eso de Harvard, o sea, no es de cualquier universidad. Un cuarto de los estudiantes graduados de Harvard están sin empleo. Porque hay gente que con tanta educación económicamente le va tan mal. Andrés, ahí hay un tema muy interesante y tiene que ver con un concepto que se llama la inteligencia en múltiples. Si ser buen académico no te vuelve bueno en el mundo empresarial, ¿sí? Y yo lo veo con todos mis compañeros. Mis compañeros de academia, yo me pongo a escucharles una clase y yo digo, qué maravilla, o sea, qué tipos tan interesantes todo lo que saben, pero no saben vender nada. ¿Sí? Ellos no saben vender. Mira, yo tuve un conflicto con la universidad que yo trabajaba, porque en un momento determinado yo ganaba por ser profesor, pero ganaba comisiones porque yo vendía cosas de la universidad. Okay. Y yo cuando era decano, pues yo me ganaba unos concursos enormes en el Ministerio de Educación, y entonces yo me gané, por decir algo, en alguna ocasión 2.000 millones de pesos para montar el doctorado en psicología, y eso nos lo daba el Ministerio de Educación. Pero llegó un rector nuevo, y ese rector nuevo llegó preguntando yo por qué me ganaba tanto. Entonces la directora de gestión humana le explicaba que es que yo ingresaba muchos recursos, además manejaba la carrera más grande de toda la universidad, de todo el país, y yo era el decano y yo generaba muchísimos ingresos para eso, y en ese momento determinado entonces llega a la universidad, llega el rector nuevo que había llegado y que desconocía toda la historia, todo el contexto, todo lo demás, y le da la orden a la directora que me pidiera la renuncia o para que me puedan colocar como profesor común y corriente, ¿sí? Pues que me pidiera la renuncia. Finalmente pues no hubo tal renuncia, hubo un acuerdo más, ¿sí? Finalmente entonces yo entendí, ahí en ese punto yo entendí, porque en ese momento yo había descuidado mi negocio del Centro de Neuropsicología Infantil por lograr acreditaciones de alta calidad en esa facultad, y la había logrado, pero en ese momento descubrí que yo tenía que volverme marca personal, que yo no podría quedarme siendo un profesor de estándar, y que todos los agregados que yo le generaba a una institución muchas veces no iban a ser reconocidos. Entonces yo eso le quedaba a la institución, ¿no? Claro, todo le quedó a la institución. Millones, miles de millones de pesos, porque yo fui presidente del Congreso Colombiano de Psicología, porque fui presidente del Congreso Interamericano de Psicología, y todo eso le entraba a la universidad, pero la universidad en un momento determinado llegó el rector nuevo, desconoció todo eso, simplemente dijo nadie puede ganar más que el rector, y ahí se viene el problema, ¿sí? Un problema de envidias, de egos. Un problema de egos. Finalmente yo entiendo, yo sigo trabajando con la universidad, pero ya medio tiempo, y yo ya empiezo a trabajar bajo una frase que hoy digo a todos mis estudiantes. ¿Sí? Yo hay dos frases que siempre le entrego a mis estudiantes. La primera es, o eres una marca o eres una mercancía. Eso lo dijo Kawasaki, un experto en esto. O eres una marca o eres una mercancía. Kawasaki, el de las motos. Sí, alguien del mismo apellido Kawasaki, pero que no es de las motos, es de marketing. Yo creo que es de las motos. Y la segunda frase es de Kotler, que dice, o eres diferente o eres barato, ¿sí? Entonces, yo esto se lo entrego a mis estudiantes y les digo, tienes que posicionarte como personal branding, como marca personal, ¿sí? Entonces yo en el momento entiendo eso, y yo en el momento ya gozaba con cierto reconocimiento internacional, y me lanzo ya como figura internacional, y ahí empiezan a llamarme universidades de todas las latitudes, ¿sí? Porque les interesaba que un neurocientífico diera clases en una facultad de marketing. Claro. ¿Sí? Cómo explicar, cómo toma decisiones el consumidor, cómo elige un producto, cómo se logra llevar una marca que se posicione en la mente y la memoria de largo plazo. Entonces todos esos temas empiezan a ser de un alto impacto, y empiezan entonces a llamarme de muchas universidades. Me llama también la National Geographic, grabamos un programa sobre talentos infantiles, bueno, y empieza todo. Pero eso, o sea, lo de la National Geographic ya fue por tu proyecto personal, ¿o Sí. era porque estabas en la universidad? No, fue por proyecto personal. Si hubieras seguido en la universidad, ¿tú crees que te hubiera llamado a la National Geographic para eso? No, yo no creo. Finalmente eran las construcciones que yo ya hacía internacionalmente de forma individual, ¿sí? Entonces ya llegaban los momentos en los cuales yo empecé a trabajar como marca personal. Entonces me pasa algo muy interesante, y es que yo empiezo a darme cuenta que como marca personal no es lo que te paguen, sino lo que tú cobras.
¿sí? Entonces, en un momento determinado me llaman de varias universidades, me llaman de 8 universidades en México, y resulta que en México, pues de lo que yo conozco, pagan muy mal a los doctores. Es decir, cuando yo llego y pregunto cuánto es, eso se paga siempre es por hora cátedra, cuánto vale la hora, cuánto pagan, y me dan una cifra irrisoria, una cifra que a mí realmente no me parecía. Entonces les digo yo a ellos que no, que yo lo que a mí no cobraba era tanto, ¿sí? Entonces me decían, pero es que aquí en México no pagamos todo eso. Pero era lo que yo le cobraba a las universidades de todo el mundo. ¿Sí? Claro. Entonces empiezo a entender que en el mundo real, ¿sí? Tú tienes que ser marca, tienes que tener un factor diferencial, tiene que ser diferente, tienes que estar trabajando en un campo innovador. ¿Sí? Yo trabajar la neurociencia aplicada al marketing, eso no se veía, eso empezó a... Te cuento que el primer experimento que se hizo sobre eso se hizo en el 2004 y realmente el tema empresarial surgió en el 2016. Entonces estamos hablando de que estamos montándonos a una ola y ahí es donde se habla de trabajar o que tú pongas toda tu energía en una teoría que se llama la teoría del océano azul. En la teoría del océano azul se habla de que tu negocio puede caer en un océano rojo, es decir, donde hay muchas marcas, mucha competencia y ya muy pocos clientes porque todos están cautivados, ¿sí? Entonces ya casi que los tiburones se tienen que empezar a comer entre ellos y de ahí viene la sangre que hace que el océano sea rojo, o te entras a un océano azul. El océano azul es donde tu producto es casi que único, no tienes casi que competencia y tienes muchísimos clientes, ¿sí? Entonces entrar a un campo de innovación, entrar a un océano azul es clave. Entonces tú entras a un océano azul, tú tienes un producto que es único, que no lo pueden estandarizar externamente, es un producto que realmente se requiere dentro de la parte comercial. Cuando tú logras eso, pues obviamente que vas disparado. Entonces, y eso se va volviendo así. Cada vez se va volviendo viral el tema y tú llegas a momentos donde tú mismo te asustas con lo que está pasando. Pero a veces con lo del océano azul es muy difícil llegar porque tú puedes llegar con un producto innovador, pero ¿cómo saber si es el momento adecuado para el público adecuado? A veces estamos en el país incorrecto. Supongamos que tú no hubieras podido hacer las especializaciones a nivel internacional, tú hubieras crecido en México y con todo ese conocimiento tú dices, pero es que eso es lo que me pagan en México y me tengo que apuntar a eso. O, por ejemplo, cuando han llegado productos innovadores a la sociedad, pero que la sociedad todavía no está como lista para recibirlos. Un ejemplo es las gafas de realidad virtual, las de Apple, que Apple le metió, y es Apple. Apple le metió mucha plata y mucho conocimiento y mucho desarrollo a las Apple Vision Pro, y no se han vendido casi. Entonces, a pesar de que se están tratando de meterse en un océano azul, ¿cómo hace uno para saber el momento oportuno? O nosotros que, por ejemplo, no tenemos tantos recursos como Apple u otras personas en otros países, ¿cómo hago para arriesgarme o cómo hiciste tú para arriesgarte a meterse en este mundo del neuromarketing y saber que el camino era por ahí, aunque todavía no estaba, porque estamos hablando del 2004, 2006, y todavía las redes sociales estaban muy incipientes, el internet apenas estaba llegando a los celulares ni siquiera eran smartphones? ¿Cómo te diste cuenta de que el camino era por ahí? Bueno, ahí hay un tema muy interesante y todo se desglosa de una pregunta que tú hacías ahorita. ¿Por qué ser bueno académicamente no te hace bueno comercialmente? ¿Sí? Y eso es lo que le pasa a todos mis compañeros académicos que son expertos y yo los escucho y me deleito escuchando. Yo lo que más me enamora de alguien es su discurso, ¿sí? Sí. Porque cuando un discurso agrega valor y te permite descubrir cosas, realmente te transforma. Ahora, pero no saben nada de cómo venderse o cómo vender ese conocimiento. Pero es que eso no lo enseña en ninguna parte. ¿Cómo lo lograste tú? Exactamente. Mira, yo creo que para saber el momento exacto que una innovación puede llegar a arraigarse dentro de un mercado, tú tienes que ser un cazador de tendencias, ¿sí?
vamos a hablar un poquito, vamos a darle un poco de doble clic a ese concepto de cazador de tendencias. Hay algo que se llama cazadores de tendencias. Son personas muy pocas en el mundo, pero son personas que logran avisorar lo que va a pasar en 3, 4, 5, 6 años. ¿Sí? ¿Pero eso se nace con eso o qué? Porque... Eso, digamos que hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho sobre eso. Yo te diría y le recomendaría a los que nos están escuchando leerse todos los libros de Yuval Harari. Yuval Harari es un historiador, pero tiene una gran diferencia, que él todo lo que sabe de historia lo proyecta en lo que va a pasar en los próximos 10 o 15 años, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, él utiliza todo ese conocimiento histórico, como él ya ha visto tantos subires y bajares de los movimientos sociales y todo lo demás, como eso, ¿qué va a pasar en los próximos 10, 15 años? Entonces, cuando uno lee a Harari, encuentra las tendencias que se pueden estar levantando en los próximos 5, 7, 8 años. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. A mí me consultaba, yo soy asesor de las universidades, soy asesor. Hay muchas universidades que me pagan simplemente para asesorarlas en temas estratégicos. Entonces, yo, por ejemplo, en el mundo educativo, puedo ver que las tendencias educativas tienen que cambiar rápidamente. Tienen que cambiar rápidamente para hacer programas mucho más cortos, mucho más orientados a la acción, mucho más orientados al desarrollo de soluciones, mucho más orientados. Las universidades no pueden seguir teniendo carreras de 5 años, de 4 años, no pueden, porque el conocimiento se está duplicando cada 2 años. Es decir, que la mayoría de los estudiantes están estudiando carreras para las cuales no va a existir un campo de trabajo. ¿Sí? Entonces me decían a mí, me decía una universidad colombiana, me decía, estamos perdiendo 2.000 estudiantes por año. Y entonces yo les decía, bueno, después de la pandemia, ¿ustedes qué hicieron? No, volvimos a las aulas de clase y volvieron al mismo modo de operación que antes. Entonces yo le decía, o sea que no aprendimos nada de la pandemia. Yo, por ejemplo, el 90% de mis cursos se digitalizaron. Yo antes viajaba todo el tiempo, permanecía 2, 3 días en Medellín y viajaba a otro país y todo mi año era así. Uh-huh. Hoy día yo ya trabajo desde mi casa porque el 90% de mis cursos son online. Okay. Entonces, claro, le preguntaba a esa universidad, ustedes de la pandemia ¿qué aprendieron? No aprendieron nada. Volvieron a las mismas aulas de clase, con los mismos laboratorios, con los mismos libros físicos y se les olvidó que el mundo había cambiado con la pandemia. Entonces, cuando uno estudia la pandemia, yo cuando vi la pandemia y estaba inmerso en la pandemia, vi un estudio de una revista inglesa de Economics, y ellos hicieron un estudio de tendencias. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las nuevas tendencias post-COVID? Y una de ellas hablaba de que la educación se iba a transformar totalmente. ¿Sí? Entonces yo empecé a montar un modelo que lo denominé modelo LED, modelo de Learning Experience Design. Es decir, el profesor deja de ser un dictador de contenidos y el profesor se convierte en un diseñador y desarrollador de experiencias significativas de aprendizaje. Más o menos como lo que está haciendo YouTube. YouTube no pretende ser una academia y pienso yo a nivel personal, con mi ignorancia, que YouTube es una de las mejores fuentes de conocimiento hoy en día para todo el mundo. ¿Quieres aprender algo? Tutorial en 15 minutos, tutorial en 3 minutos. Exacto. Es algo como eso. Por ejemplo, entonces yo empiezo a desarrollar ese modelo y todo el trabajo en neuroeducación que traigo, pues lo empiezo a aplicar. Entonces le empiezo a aplicar, por ejemplo, música a las clases. Increíble, ¿sí? Empiezo a utilizar metodologías música, o sea, ¿les pones música a los estudiantes online? Es decir, nosotros cuando estamos en un intro, cuando estamos en una transición académica, cuando estamos haciendo... Entonces, es como en los podcasts, hay música de fondo. Es decir, yo tengo equipos que puede subir y bajar el volumen de fondo. Entonces, tú haces transferencia de, por ejemplo, estamos en clase y yo ya quiero que entren a una lectura. Entonces, inmediatamente doy una instrucción, utilizo como... equipos que son accesibles, ¿sí? Como el Stream Deck, utilizo equipos
muy interesantes que me permiten hacer transiciones con música de fondo mientras yo hablo. Entonces, todo eso va generando una experiencia emocional en el estudiante. Hay gamificación educativa, es decir, los estudiantes están enfrentando desafíos, enfrentando retos, abren nuevos mundos como un videojuego. Las clases yo trato de que sea como una serie de Netflix. ¿Sí? Yo hago un storytelling del curso, los cursos tienen su storytelling, los muchachos van viajando por ese storytelling a la vez que asumen retos, hacemos experimentos online y son cosas impresionantes. Los estudiantes, incluso los estudiantes, cuando a mí me decían de una universidad europea, me decían, ¿cómo es posible que usted saque esas evaluaciones tan altas cuando nosotros no lo logramos? ¿Usted qué hace? Entonces yo les decía, yo los invito a una clase para que ustedes vean un modelo LED aplicando en una clase de un máster o de una maestría o de un doctorado, para que ustedes se den cuenta que es que aprender no tiene que ser aburrido y aprender no tiene que ser maluco y uno puede aprender y la música es algo que activa, es el estímulo que más área cerebral activa. Entonces, si tú utilizas la música, si tú utilizas los juegos, la gamificación, los experimentos, los retos, las misiones, la competencia entre los estudiantes, y además haces muchas transiciones en una clase, porque la atención humana no aguanta más de 20 minutos. No, para nada. En una clase no. No, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Cada 15, máximo cada 20 minutos, hacer una transición. Una transición es poner al muchacho a leer un artículo adecuado, luego vuelves a un taller, luego vas otra vez a clase, luego haces un experimento, luego vas a una lectura, luego vuelves a clase, luego entras a una actividad grupal, luego vamos a debate, luego hacemos un foro, luego volvemos a clase. Entonces, todo eso es para hacer que esa atención se esté reseteando todo el tiempo durante 2, 3, 4, 5 horas de clases seguidas. Hay que aplicar principios de ergonomía cognitiva, es decir, tú tienes que hacer pausas activas cada 45 minutos, donde el muchacho se levante, sí, se estire, vaya al baño, se hidrate y vuelva. Es decir, yo les entrego cada 45 minutos, les entrego entre 5 y 8 minutos para hacer la pausa activa, y los estudiantes me agradecen al final eso y me dice, profe, es que así no se siente el paso del tiempo y uno está aprendiendo con gusto, y eso tiene que ver. Entonces, claro, muchas universidades me están comprando ese modelo LED, porque las universidades que sí aprendieron de la pandemia ya saben que el campo de batalla ya no es tener las canchas de fútbol más grandes, las piscinas olímpicas más grandes, los teatros más grandes, sino tener la mejor experiencia digital. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde una universidad pequeña le puede poner zancadilla a una universidad histórica, una universidad de cientos de años, porque ya el muchacho siente que si la experiencia de aprendizaje digital es súper potente, él dirá y se lo va a recomendar a todas sus redes sociales, a todos sus amigos. Claro. Exactamente. Entonces le va a decir, mira, yo estoy en una universidad donde yo veo clases desde donde yo esté, en cualquier pantalla, cualquier dispositivo. Las clases yo las puedo tomar sincrónicas, asincrónicas, puedo administrar mi tiempo, gestionar mis cosas, y cuando la veo sincrónica o asincrónicamente son clases gamificadas. Entonces es una experiencia increíble. Es gracioso porque la gente, uno dice, miren, no me puedo aguantar una clase de 2 horas a la hora que sea, en la mañana, en la noche, porque me duermo. Pero me puedo maratonear una serie en Netflix de 8 o 12 capítulos seguidos. Así, literal como lo estás diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que nuestras clases sean series, que nuestras clases tengan un storytelling, que nuestras clases tengan gamificación, que nuestras clases sean de aprendizaje significativo, que nuestras clases tengan toda la magia de los medios digitales. Es que los medios digitales no valen nada. Es decir, usar música, utilizar sonidos. Pero eso no es rentable para las universidades. Las universidades no van a invertir en eso. Suelen no hacerlo, ¿cierto? Suelen no hacerlo. Yo le recomiendo a las universidades que monten centros como en esto que estamos grabando. Es decir, si yo pudiese dar una clase acá, ¿sí?,
Que sí puedes, sí puedes. Muchas gracias. Pero alguna vez lo haremos en vivo, en directo. Ajá. Incluso tú harías un detrás de cámaras. Sí. Detrás de cámaras lo vas haciendo en una clase real con muchachos reales de carne y hueso que están al otro lado y nosotros le podemos generar una experiencia envolvente con toda la tecnología que tú tienes acá instalada. ¿Sí? Porque la acústica que tienes es pro, porque lo visual, el procesamiento visual y de cámaras es pro, porque los mecanismos que utilizas son pro. Entonces yo también tengo un pequeño estudio en donde yo trato de que mi micrófono sea pro, mi cámara sea pro, todo sea pro, ¿sí? Para que la experiencia que le llega al estudiante sea realmente envolvente. Y poderlo desconectar de esto que está ahí. Esto es tan atractivo que hay gente que hasta para ir al baño usa esto. Claro. Entonces, es una competencia fuerte. Vámonos un poquito, qué pena que te corte así, pero, ok, la academia no se ha adaptado, ok, la gente sigue estudiando métodos tradicionales. Pero vámonos un poquito hacia mi lado, ¿ok? Yo no soy tan académico, no pude estudiar mucho, o bueno, sí pude, pero la verdad es que no soy como tan juicioso, tan disciplinado. Pero llegué a los 40 años, ¿ok? Ya no nadie me va a contratar, nadie me quiere contratar porque ya soy viejo, no me voy a poder pensionar. Mi objetivo es volverme millonario. ¿Cuáles serían esos consejos que tú me das para que yo, ¿ok? O una persona como yo, se vuelva millonario en estas circunstancias? Estoy en Colombia, no puedo viajar porque pues, si pudiera viajar a Estados Unidos y gane dinero allá. Estoy en Colombia y entonces me van a pagar con sueldo colombiano. No me van a contratar en empresas, entonces, ¿qué puedo hacer? Y ¿cuál sería ese rango que tú dirías que tengo que superar para ser millonario? Por ejemplo, si me gano $1,000 mensuales, $5,000 mensuales, 20, pero algo que sea realista, porque no, si me dices, no, tienes que ganarte $100,000 mensuales, yo, bueno, ¿y cómo lo hago? Sí, Entonces, como con tu conocimiento, todo lo que tú sabes, ¿qué hago yo para volverme millonario a los 40? Bueno, lo primero es que tú tienes que conocerte muy bien. Es decir, yo parto de una premisa del mismo modelo que hablaba ahorita de Gartner sobre inteligencia múltiples. Yo parto de y sobre eso fue que versó la conferencia o la grabación con Nat Geo. Yo parto de la premisa que en todo ser humano hay un talento oculto, ¿sí? Pero no necesariamente ese talento lo puede hacer millonario, ¿o sí? No necesariamente, no, claro, exacto. Primero es tú descubre cuál es tu talento oculto. ¿Sí? Okay. La locución, es el manejar personas, el manejar equipos, el liderar procesos, el producir, no sé. Es decir, en cada ser humano hay una línea de talento. Cuando uno detecta su línea de talento, todo lo que uno hace lo ama. ¿Sí? Yo doy una clase y yo soy una persona feliz. Estoy aprendiendo, me pagan por aprender. ¿Sí? Entonces yo me siento autorrealizado con eso. Entonces lo primero es descubre tu talento, auméntalo, ¿sí? Segundo, busca las tendencias del mercado. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo busco eso? Porque yo estoy en mi casa viendo Netflix. ¿Qué hace una persona del común como yo para saber las tendencias del mercado? En ese momento las tendencias del mercado es hacer bailecitos en TikTok. Entonces hago eso. No, vete a las herramientas de Google. Google tiene justamente herramientas de qué está buscando la gente, ¿sí? ¿Qué está posteando la gente? ¿Qué está buscando la gente? Incluso hay una herramienta de Google que prospecta y te muestra, mira, las tendencias van hacia acá. La gente está buscando, no sé, cámaras tridimensionales, estoy hablando en borrador. Sí. ¿Sí? Está buscando cámaras tridimensionales o para hacer grabaciones 360 grados. Las personas están consumiendo Ginkgo biloba o está consumiendo NAD, o la gente está buscando para qué sirve el omega 3. Es decir, cuando hay herramientas que me permiten buscar las tendencias por Google, por ejemplo, ¿sí? Entonces ve a Google, dile una herramienta de prospectación, una herramienta de
cazador de tendencias y hay herramientas, exacto, algo que se llama social listening, es una escucha social. ¿Qué está la gente buscando? Y ahí tú puedes encontrar lo que las personas están inquietas y están buscando, y es posible cuantificarlo de alguna manera. Lo segundo, yo te invitaría también a leer estos libros que te hablaba yo ahorita, como el de Nora Harari, y te vas a dar cuenta que él prácticamente te está diciendo qué va a pasar los próximos 5 o 10 años. Entonces tú dices, bueno, la gente en 10 años, ¿qué estará consumiendo? Hazte esa pregunta, ¿qué va a consumir la gente en 10 años? ¿Qué consume la gente hoy? Pues redes sociales, pornografía, fútbol. ¿Sí? La gente paga, y paga mucho por esos consumos. Sí, la industria del deporte, y especialmente del fútbol, del soccer, es algo que incluso hay estudios que muestran que cuando llegan los mundiales de fútbol o hay las finales de Champions, el consumo de pornografía se desciende. No. Sí, hay una relación inversamente proporcional. Cuando el hombre está más metido viendo pelotas y viendo balones y viendo equipos de fútbol, se desestimula el consumo de la pornografía. ¿Sí me hago entender? Eso es un tema súper interesante. Entonces, nosotros tenemos que pensar yo te voy a mostrar algo concreto. Que hay una tendencia de mercado, es empezar a producir para las personas de edad silver, es decir, personas de la tercera edad. Okay. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Cada vez hay menos niños y hay más ancianos. Entonces, los que le apunten al diseño y desarrollo de un producto para la tercera edad va a tener una tendencia muy grande en el mercado. Y si ese producto lo logras hacer escalable, ya vas a facturar lo que tú quieras, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tengo una academia digital que se llama Neurobusiness. Sí, entonces yo ahí monto mis cursos. Yo tengo más de 65 cursos. Estoy digitalizando, ya tengo 4 montados y los vendo. ¿Sí? Esos cursos ya se venden solos. Entonces, el esfuerzo que yo hago para producir un curso es lo mismo si me lo van a comprar 10 personas o me lo van a comprar 10 millones de personas. ¿Sí me hago entender? Es un producto totalmente escalable. Entonces, hay que buscar productos totalmente escalables. Entonces, como para ir resumiendo: 1, detecta tu talento, qué te hace feliz y qué eres realmente bueno. 2, fortalécelo. 3, empieza a buscar tendencias. Empieza a buscar tendencias con las herramientas que hay en este momento de prospección y de búsqueda. Empieza a estudiar los cambios sociales, ¿sí? Y vas a encontrar tendencias donde tú puedes ser muy fuerte en el diseño y desarrollo de un producto que se va a consumir en 5 años. Por ejemplo, piensa, ¿qué van a estar consumiendo la gente dentro de 5 años? ¿Sí? Entonces, y luego empieza a buscar activar tu creatividad. ¿Cómo puedes tú, con tu talento, hacer algo que vaya a llenar un vacío que se va a requerir en 5 años en algo en lo que tú eres realmente bueno y eres diferente y eres poderoso? ¿Sí? Y cuando ya tengas eso, y si logras que ese producto sea escalable, es decir, que tú con el mismo esfuerzo inicial puedas vender un N indefinido de veces ese producto, pues estás frente a una mina de oro, ¿sí? Cuando me explicas todo eso, cuando lo mencionas, se me viene una persona a la cabeza que es Steve Jobs. Steve Jobs básicamente hizo eso, encontró algo que le apasionaba, lo desarrolló, encontró el mercado, conoció la tendencia y le pegó duro. Ahora, la pregunta es, todo eso pasó, pero todo eso era posible, pero ¿qué hubiera pasado si Steve Jobs hubiera nacido en Colombia? ¿Hubiera sido lo mismo? Yo creo que muy probablemente él hubiera migrado, hubiera buscado una... No, eso no. Steve Jobs se llamaría Steven... No González. sé, Steven González. Y no, tengo una idea muy buena. Voy a montar computadores y todo. Y aquí le dicen, ¿qué computadores? Siga trabajando. Y ya. Sí, claro. Las circunstancias no son importantes porque hay mucha gente, de lo que tú me has mencionado, que está haciendo, y estoy hablando en mi caso, ¿ok? Y sí, voy a culpar las circunstancias. Hago eso, las tendencias, me apasiono, estoy aquí, pero
¿cómo hago para poder cambiar esas circunstancias? Porque si Steve Jobs hubiera crecido en Colombia, la Mac o la Apple como empresa no hubiera crecido. ¿Qué hace uno ahí? Mira, yo creo que le tengo a las nuevas generaciones una muy buena noticia. ¿Sí? O sea que yo no, porque soy vieja generación, me jodí. No, tú también, mira. Cuando yo que viví en el mundo donde no existía el internet, ¿sí? Yo también. Sí. Yo no tenía opciones. La opción que yo tenía era ser profesor universitario estándar y ganarme un salario que para el que lo tuviera en ese momento pues era algo muy valioso, tener un salario, pero no tenías opciones, ¿sí? Pero en el mundo ya cada vez es menos importante, digamos, la geografía. Tú puedes operar desde acá y generar proyectos para otros países. Es decir, el Internet nos permitió romper la barrera del espacio y del tiempo. Y ahora yo puedo estar vendiéndole cursos a la Universidad de Pekín sin moverme de mi casa. Tú podrías estar vendiendo y buscando ángeles inversores. De ahí vienen todos estos inversores que salen incluso en programas de televisión. Los inversores, hay ángeles inversores y tú lo puedes hacer por internet. Tú pones tu proyecto y puede que si tu proyecto es bueno y realmente va a tener, digamos, según los que van a invertir, tiene una posibilidad de tener un retorno fuerte, tú vas a conseguir los recursos, ¿sí? Es decir, ya el espacio del tiempo se rompió. ¿Qué quiere decir? Que ya la barrera geográfica no es tan fuerte, que si tú vives dentro de unas montañas, en un pueblo antioqueño, antes del internet, 1994, antes de esa época no tenías opción. Sí, no. Pero ahora tienes opción. Así, ahorita tienes opción porque si tu proyecto es bueno, tu idea es buena, la montas en estos programas de búsqueda de inversores, ángeles inversores, lo montas si realmente es tan bueno y está en la tendencia y se considera un factor que tiene un factor diferencial y que puede llegar a suplir un océano azul. En ese momento vas a obtener muchos inversores y ya con eso tú tienes, digamos, el capital para hacer lo que tú quieras. Pero ¿no es más difícil hoy en día vender las cosas y el talento de uno con tanta sobreoferta? Es que si todos estamos en internet vendiendo todos lo mismo, básicamente, ¿cómo se diferencia uno? Exacto. No puedes caer en océanos rojos, ¿sí? Tienes que caer en océano azul. Lo tuyo tiene que ser diferente, o eres barato. Si tú caes en un campo donde mucha gente, hay mucha oferta del bien que tú tienes, ¿sí? Y la demanda es constante, pues no tienes muchas posibilidades. Tú tienes que buscarle, como decimos en Antioquia, la comba al palo, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejercicios. Es decir, mira, en la época de la fiebre por el oro, los que se hicieron ricos fueron los que vendieron las palas. Sí, entonces tú lo que tienes que cambiar es la perspectiva en la que tú miras el mismo fenómeno. Está la fiebre del oro, entonces todos se van a matar por oro, pero todos y cada uno de ellos van a necesitar palas. Entonces yo voy a montar la empresa de palas. Nadie les ofrece palas, me tendrán que comprar a mí a lo que yo les venda las palas. Entonces hay algo que se llama salir de la caja. Salir de la caja es hacer zoom. Tu mente tiene que aprender a hacer un zoom. Y ese zoom que tu mente tiene que aprender a hacer es que hay veces por ver el árbol no vemos el bosque. Entonces perdemos el contexto. Al perder el contexto, yo no sé dónde puede estar mi oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces yo veo, por ejemplo, que un influencer se volvió famoso por empezar a decir cosas no muy útiles en un micrófono. Por ejemplo, pues hay muchos que yo me aterro como los que dicen cosas más banales, que no tienen mucho valor, se vuelven más poderosos a nivel de seguidores. Tienen mucho alcance. Sí. Tienen mucho alcance. Yo digo, porque cierto personaje que no dice y no groserías o cosas malucas o cosas que no aportan mal, pero es el que sigue la gente. ¿Sí? Entonces decimos grosería, gonorrea, hijo de puta, maricón. Exactamente. Entonces, puedes decirlo. Claro. Pero mira, es muy importante saber qué le gusta a la mente humana. Pero tú caerías en eso. O sea, tú dices, si eso es lo que está vendiendo como la vulgaridad y esa parte obscena del ser humano,
¿Entramos en ese juego? No, yo particularmente no lo haría. Pero si ahí está donde está la plata. Exacto, ahí está la plata, pero yo tengo mis micro audiencias, yo me considero un microinfluencer dentro del mundo académico donde yo me muevo, ¿sí? O sea, a ti te va bien. A mí me va bien. Pero entonces yo tendría que utilizar eso porque es la tendencia. Claro, es decir, si yo ya tengo y obviamente que mi imagen está basada en la reputación y el conocimiento y soy un educador, pues obviamente yo no puedo desvirtuar eso. Pero digamos, si uno se vuelve, digamos, experto en qué es lo que le gusta a la mente humana, si todas las mejores empresas del planeta son las que venden entretenimiento, es decir, no hay quien gane más que las empresas de entretenimiento, los que venden, ¿qué es el entretenimiento? Los deportes, el fútbol, la música, la pornografía. Exactamente. Entonces, los videojuegos, los gamers, los streamers, los que realmente venden entretenimiento, los que logran soltar una sonrisa o una carcajada a un espectador, ese va a ser. La gente paga para el entretenimiento, lo que valga, ¿cierto? Una entrada para un partido local aquí puede valer 300, 400 mil pesos, ¿sí? O sea, medio millón de pesos. $80. 80, 90, $100. Sí, y para estar 90 minutos viendo a 22 jugadores detrás de un balón. Bueno, pero como eso es entretenimiento para ellos y eso es lo que hace. Por ejemplo, vamos a pensar en la tendencia que ahorita estábamos explorando, la tendencia de que la pirámide social se está invirtiendo y cada vez vamos a tener más viejos y cada vez menos niños. Entonces, y los viejos sufren de soledad. Yo les podría vender entretenimiento a ellos. Entonces, ¿yo cómo creo un producto de entretenimiento para personas de la tercera edad? Sí. El Rosario. No, aunque fuera de broma, hay canales de YouTube que se dedican a leer el Rosario todos los días y tienen miles de vistas. Yo hace poco me di cuenta de una persona que seguía esos canales y yo no sabía que eso era tan bueno. Mira, por ejemplo, es que es verdad. Lo que pasa es que tú no puedes mirar desde tu perspectiva, sino del consumidor, del cliente de la tercera edad. Él está comprando el cielo. Ellos necesitan comprar el cielo porque sienten que su tiempo se agota y ellos necesitan comprar cielo. Y para comprar el cielo está la oración. Y la mejor marca del planeta, para mí, es la iglesia. La iglesia es la marca que mayor fidelización tiene, la que más vende, la que más seguidores tiene. ¿Sí? Entonces, las religiones son las mejores marcas y las que más venden. Claro, entonces, para una persona que está en la perspectiva de una persona que tenga 80, 85 años, él ya está es comprando el cielo. Y si para comprar el cielo tiene que verse el rosario todos los días, pues lo va a hacer. Es más una cuestión de miedo. Es más, claro, esa se llama persuasión por miedo. Claro, porque ellos no lo hacen. Claro, cuando ellos tenían 20 años, no tenían miedo. Porque, ¿qué hace el adolescente? El adolescente, ¿cómo razona? Los que se mueren los viejitos, y yo de viejito no tengo nada. ¿Para qué voy a ver el rosario? Cuando sacan, exacto, ¿para qué va el rosario? En las investigaciones se muestra que cuando al adolescente le muestran las imágenes aversivas de las cajetillas de cigarrillos donde le dicen fumar causa cáncer, él dice, cáncer, ja, ja. O sea, se ríe porque él dice, yo soy inmortal. Entonces, si en la psicología del adolescente, por eso las campañas que se hacen para la prevención y promoción de la salud en los adolescentes, como no fumar, no beber, cuidarse durante las relaciones sexuales, utilizar preservativos, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque apelan a un sentimiento de miedo y ese sentimiento de miedo no está presente en el adolescente, pero sí está presente en el de 80 años. En el de 80 años van a necesitar comprar el cielo, van a necesitar comprar compañía, van a necesitar comprar alguien que lo apoye, alguien que lo asista. Entonces, ¿qué podemos vender? Mira, en un experimento que se hizo en China, se tomó y se unieron un lugar donde residen ancianos y un lugar de niños abandonados. E hicieron que cada anciano se uniera con cada niño abandonado, ¿sí?
y lograron unos resultados espectaculares. Es decir, lograron que el anciano se sintiera acompañado y lograron que el niño se sintiera cuidado, protegido y acompañado. ¿Sí? Entonces, y en un experimento y en otro experimento también, sobre este mismo ejemplo, diseñaron unos animalitos electrónicos, pero mascotas. ¿Sí? Digamos un perrito electrónico. Sí. ¿Sí? Y te cuento que lo metieron en un ancianato. Y los ancianos se peleaban entre ellos para tener la mascota electrónica entre ellos. Crear mascotas electrónicas, por ejemplo. Mira cómo vamos, y eso responde a una técnica que nosotros llamamos Design Thinking. El Design Thinking es una técnica para crear nuevos productos basados en las nuevas tendencias que se vienen. Y si tú logras primero conocerte, logras sacar tu talento, amas lo que haces, buscas fortalecer y hacerte completamente diferencial, tener una diferencia en el mercado, te metes a un océano azul, cazas la tendencia y diseñas el producto, puede ser con esta metodología de Design Thinking, y le pegas, ya en este momento tú ya perteneces a la rama de los multimillonarios, ¿cierto? Me queda la tarea de primero saber para qué soy bueno, cuál es mi talento, y eso lo vamos a ir descubriendo. Y luego conocer las tendencias, ¿ok? Excelente, Andrés. Esa es la tarea que todos los que nos estén viendo tienen que hacer. Esos pasitos. Hagamos esos pasitos y de verdad que vamos a encontrar el nicho adecuado, el momento adecuado, cazar la tendencia. Y si yo soy bueno, si es mi talento y amo lo que hago, yo en ese momento voy a poder generar el desarrollo que yo necesito en la tendencia adecuada, en el momento adecuado, y lo puedo hacer de una manera bastante eficiente. Henry, ¿cuáles son tus redes sociales para todo el que quiera contactarte y decir, ven, ayúdame, necesito que me ayudes con mis productos? Bueno, me pueden contactar, mira, básicamente me pueden escribir incluso a mi WhatsApp, el cual es más 57 320 675 47 56, ¿sí? Más 57 320 675 47 56. Me pueden buscar por LinkedIn también. Ustedes colocan ahí Dr. Castillo Neuromarketing y ahí va a aparecer inmediatamente. A través de esas dos redes sociales me pueden encontrar fácilmente por si requieren. Yo acompaño profesionales, acompaño empresas, incluso acompaño grupos de líderes y acompaño universidades. Así que cualquier pregunta, duda, comentario, aporte que quieran hacernos, por favor, a través de las redes sociales. Como ven, ya son personas que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y que, vamos a ver, dan su granito de arena para que este criollito pueda volverse millonario a los 40. Gracias por haber estado aquí en este episodio, Henry. Muchas gracias por haber participado. Gracias a ti, Andrés, por la invitación, y a todos ustedes también por dejarnos llegar a su cabeza, tocar su cerebro y abrir su corazón. Muchas gracias. Nos vemos luego en otro episodio de Millonario a los 40. Chao. Chao.